día de hoy vamos a tocar el tema de modelado de inversión sísmica asociado al ensayo más BW1D, que corresponde a la sesión 4. Anteriormente ya habíamos visto un poco del procesamiento y nos habíamos quedado hasta generar la curva de dispersión, ¿no? Y un modelo inicial preliminar, pero sin generar la inversión de datos. Ahorita vamos a hablar un poquito de teoría de lo que es un modelo de inversión y después vamos a ir a la práctica y a generar un modelo de velocidades de ondas de corte, ¿no? Producto del ensayo más W1D. En nuestra clase número 4. Quisiera preguntarles si todavía alguno de ustedes o de los presentes tiene problemas con el software que se les entregó. Por lo que veo todos está corriendo bien el software. Bien. Inversión de datos geofísicos. Para conocer en qué consiste la inversión de un dato geofísico, ya sea un método sísmico, sea un método eléctrico, electromagnético, de cualquiera de las ramas de la geofísica, casi tiene el mismo principio. Lo normal es, por ejemplo, en la geología, pasar del problema directo al problema inverso. Pero en geofísica es al revés. Primero tomamos datos y con eso tenemos un modelo preliminar, digamos, y después eso se asocia con una litología, ¿no? Por eso es que le dicen el modelo inverso, es como que de atrás hacia adelante. En cambio, por ejemplo, en geología, ¿qué hacen los geólogos? Primero hacen una evaluación de lo que pueden ver en superficie y después abajo pueden inferir, por ejemplo, estratigrafía, ¿no? De qué litología tenemos en profundidad con lo que ven en superficie. En geofísica es al revés, ¿no? Exploramos lo que hay abajo a través de propiedades físicas y con eso tratamos de interpretar qué es lo que hay, corroborando información como por ejemplo sondeos o afloramientos en superficie. Más o menos de esa forma validamos. Eso es lo que quiere decir problema directo e inverso. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un problema directo donde tenemos un plegamiento en superficie, corte, y tenemos la vía, ¿no? Este caso sería un modelo directo porque podemos ver ya, ¿no? Entonces, ¿qué podemos destacar de aquí? Describir esta estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver color, textura, ubicación, forma, y también podemos medir, cortar, pesar experimentalmente de este material. Entonces, del modelo vamos al dato, ¿no? Ese es el problema directo. En el caso de geofísica, de los datos, vamos al modelo. Otro caso de problema directo, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Sacamos un testigo de roca y lo llevamos al laboratorio para determinar sus características físicas, ¿no? En este caso un corte directo, para ver qué tipo de roca es o qué estado está la roca. Y podemos llegar hasta esta conclusión, ¿no? Caracterizar un perfil de roca mediante el laboratorio, ¿no? Y asignarle un valor a una clasificación de esta manera. Seguimos los modelos a los datos, ¿no? Describimos un material y le asignamos un dato. Pueden ser densidad, pueden ser un RQD o algo así. Y en el caso del problema inverso, en el caso de la sísmica, como el más W, por ejemplo, aquí tomamos mediciones del subsuelo, capturamos datos en profundidad, que en este caso son tiempos, ¿no? Y que luego se convierten en velocidad, y generamos un modelo preliminar, se podría decir, y con estos datos, ya sea velocidad, resistividad, susceptibilidad magnética, podemos generar un modelo conceptual, ¿no? O modelo inicial que le llaman. Pero esto hay que validarlo, ¿no? Y se valida con un sondaje, una investigación directa, por ejemplo, la geología ya del lugar. Entonces, este modelo que generamos tiene que ser coherente con la geología que tenemos en el lugar, ¿no? O ensayos directos como perforaciones. Entonces aquí ya estamos yendo de los datos sísmicos a un modelo conceptual a partir de información netamente sísmica. Este es el caso de un modelo inverso. Puede ser la resistividad, por ejemplo. Tenemos un perfil de tomografía que nos va a dar datos de resistividad en profundidad y de esa manera lo podemos asociar a un modelo geológico, ¿no? Y ese también sería un problema inverso, ¿no? En todos los parámetros, los métodos geofísicos no se manejan de esa forma. Aquí, por ejemplo, en el caso puntual ya del ensayo más W, ¿no? Hacemos un tendido sísmico, ya sabemos que medimos ahí la dispersión de las ondas superficiales y todas las estructuras que haya dentro de ella lo va a caracterizar en base a esa velocidad.
Pueden ser más, menos, pero se asocia de esa manera. Aquí al costado tenemos un perfil de velocidades de corte. Ya. Bueno, pues este sería el resultado con su interpretación. Aquí, por ejemplo, tenemos el gráfico o el espectro de dispersión de ondas superficiales, ¿no? Donde en el eje X tenemos la velocidad de fase, en el eje Y las frecuencias, ¿no? Al otro lado tenemos ya el perfil unidimensional invertido, ¿no? Con los datos medidos en campo. Y finalmente ya tenemos una interpretación correlacionando con información que ya disponemos. Por si es un suelo, si es una roca, por los valores y también por la correlación con otros ensayos. Entonces, aquí generamos un modelo inverso, del dato al modelo. Pero sigue siendo un modelo conceptual todavía, no ha sido comparado con otra información, es solo datos de lo que se recolectó en campo. Sí, hay un flujo de trabajo, por ejemplo, a través de un modelo estratigráfico ya conocido, en este caso de un perfil de velocidades de corte, podemos pasar a hacer el ensayo. Y el ensayo, bueno, tiene todo este proceso donde se empieza por el registro sísmico, luego sigue la dispersión de ondas, ya el análisis de frecuencias, y luego obtenemos a partir de este gráfico la curva de dispersión y luego la sección, ¿no? El modelo. Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Que el A es el registro sísmico, la B la dispersión, o sea, la curva y el modelo. Pero todo esto, desde a partir del ensayo hasta el perfil de velocidades 2D de ondas de corte, lo que va a generar es asemejarse a un modelo estratigráfico del suelo, ¿no? Es decir, terminamos este proceso para llegar al modelo real. Más o menos eso describe también más o menos cómo es el flujo del ensayo más W. Ok. Entonces, otro parámetro que ya es el modelo que genera el software Cesimayer es que tenemos en la base de datos del software Cesimayer modelos teóricos de una capa, dos capas, n capas. Y con estas curvas de dispersión, que son datos medidos en campo, lo que se va a hacer es comparar entre uno y otro con características similares de una, dos, tres capas, y cuando convergen estos y llegan a tener un error mínimo, el modelo es más confiable y por ende también el RMS baja. Entonces, de acuerdo a esto, es que tu perfil sale con un error más bajo y que el modelo también es más coherente, ¿no? Pero eso no indica tampoco que tú compares, una vez que tienes la sección, compares con alguna investigación directa o de repente con lo que tú visualizas en superficie, tú puedes corroborar tus datos. Por ejemplo, tengo un perfil que en superficie me da 200 metros sobre segundo, velocidades de corte, y cuando he excavado ahí una calicata pequeña, en superficie tengo un suelo, por ejemplo, entre blando a medianamente denso, entonces tiene coherencia, ¿no? Es válido el modelo. Y si en superficie ya tiene algo de coherencia, en profundidad es muy probable que tu modelo siga siendo real, ¿no? Entonces ya si tienes una perforación, mucho mejor, ¿no? Pero eso de entrada, en lo que hay en superficie, comparas con tus velocidades que has calculado, ya tu modelo es validado. Eso es más o menos lo que quería conversar de qué trata el problema inverso, pero es un poco más complejo si hablamos ya, si nos metemos en la matemática dura, que para poder entender esto. Pero ya esa parte la vamos a ver con el software de cómo generar estos modelos. Entonces, recuerden que siempre cuando hablamos del modelo, del problema directo, es de lo que podemos observar y a través de eso podemos extraer datos. En lo que es geofísica se parte al revés, el problema inverso. Recolectamos datos en campo para obtener un modelo, en este caso puede ser un modelo conceptual, un modelo real del terreno, ¿no? Entonces vamos a ir a la práctica. En la clase pasada habíamos trabajado con unos datos ya predefinidos. Vamos a hacerlo de manera rápida ahora. Estos datos ya se los entregué también. Se denomina el modelo más W03, que es donde hay suelo y roca, contacto, que se puede evidenciar esos dos tipos de materiales. Vamos a trabajar ahora con el shot número 11. Entonces ahí pueden ver su número de trazas, el muestreo, el número de muestras
¿Y a qué hora empezó el registro? Voy a ordenar mi sismograma. Aquí vamos a poner 3 metros. La que queda. Y ya lo tengo ordenado, ¿no? Por cada 3. 0, 3. Este es un registro cada de 3 metros. 3 metros de espaciamiento. Ahora, yo también tengo que tener aquí la fuente. Le doy un enter. Esto es para ver si jalo otro registro. Me quedo con este. Otro enter. Y ya me va a preguntar si estoy listo para procesar. Le doy ya. Aquí le pongo una velocidad una alta para no quedarme corto al momento de generar el gráfico. Y acá una frecuencia también un poco alta. Le puedo ponerlo hasta 50 de entrada. Le doy OK. La frecuencia mínima por nuestro sensor, puedes ponerle 4.5 o 5 cerca. Y ya tengo mi espectro. No está muy claro, pero un poco ruidoso. Pero aquí nosotros podemos ver más o menos una tendencia por aquí como que se separa un poco, pero podemos ir por aquí. Digamos que este sea un modelo. Por aquí abajo ya hay mucho ruido, no hay mucha información en las altas frecuencias. Entonces voy a jalar solo hasta donde tengo información. Digamos que hasta aquí. Lo de arriba ya excede los límites que les había hablado ya, tanto en las velocidad de fase como en las frecuencias. Es este abanico, ¿no? de datos confiables.